Familia Monte de Sión, bendiciones. Es un honor y un placer el poder estar reunidos en esta tarde para poder alabar y celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el motivo y la razón de nuestra existencia. Hoy queremos apartar un tiempo para alabar, para exaltarle y además para poder escuchar un mensaje en poder, un mensaje que va a edificar nuestras vidas. Así es, familia, buenas tardes, Dios les bendiga. Ha sido un tiempo maravilloso de alabanza, de adoración, que pudimos estar juntos exaltando el nombre de nuestro Dios. Han sido tiempos emocionantes en este tiempo que el Señor nos llevó a ayunar 21 días. ¡Wow! Nuestro día 12, maravilloso. Dios nos ha estado hablando, nos ha estado confortando, nos ha estado confrontando y enseñando sin lugar a dudas. Y bueno, a mí me impactó la palabra del día de ayer, nuestro día 11, cuando dice aquí en Efesios 4 que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a pastores y a maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo estoy parafraseando, pero dice que el Señor nos constituyó, nos ha plantado en esta casa con el propósito de servirle y de que crezcamos espiritualmente sobre un fundamento sólido que es Cristo Jesús. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo, estableciéndonos, fortaleciéndonos para que nosotros seamos ese cuerpo que edifica a la iglesia, que trae palabra fresca. Y hoy el Señor tiene una palabra fresca para tu corazón. Los dejamos con nuestros hermanos Israel y Rosy Zarco. Dios les bendiga, mis amados. Amén. ¿Qué te parece si ahí en casita levantamos nuestras manos y adoramos a aquel que vive, aquel que reina? Tal vez ha sido una semana complicada, pero Dios es fiel. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedes pasar, te seguiré hasta el final. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Empezar con la oscuridad, solo siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En
necesito, Dios, eres mi libertad. Tú no estás en mí, no hay nadie en mi lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y adoramos a aquel que es digno, aquel que vive? Sí, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. El amor en la oscuridad, preciosa sangre curó mi pecado. A la muerte Él venció, vivo está y visto, vivo está y visto. Vamos. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Tú eres digno. Traído a su corazón, su espíritu vive en mí. Me ha tocado su razón, su sangre lo pagó, su sangre lo pagó por mí. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, digno de adoración. El pasado queda atrás, todo nuevo le hará a Cristo, el Rey. Hoy venimos a adorar y tu nombre levantar. Él cumplirá, el pasado dejó atrás, todo nuevo Él hará a Cristo, el Rey. Hoy venimos a adorar y su nombre levantar. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Él resucitó, no hay poder más grande con su esplendor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Tú eres digno,
tú eres digno, Señor, que es por ti que podemos estar aquí, Señor. Tú vives, tú reinas, Señor, tú resucitaste, Señor. No hay poder más grande que su resplandor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración. Digno de adoración. Amén, amén. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios, que en esta noche nos trae un tema muy interesante. Y el tema dice, Dios todo lo transforma para bien. ¿Será cierto? Sí, es ¿Sí? cierto. Ok. A raíz de esta pandemia hemos visto tragedias. Gente que queda viuda, gente que queda sin trabajo. Hemos visto infinidad de cosas malas. Pero también hemos visto que la gente se vuelve a Dios, busca de Dios, tiene la necesidad de un ser supremo y es el único que puede hacer las cosas, es Dios. Se perdonan las ofensas cuando la gente desea que su familiar o su ser querido o su conocido mejore. Lo único que pasa por su mente es Dios, sánalo. Se valora más la vida, cambiamos de hábitos, malos hábitos que teníamos de alimentación, de conducta, de vida, los transformamos para buenos hábitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, traen cosas buenas las cosas que hace el Señor. Se desenfocan las cosas materiales totalmente, te olvidas de lujos, excesos, te enfocas en lo que es verdaderamente importante, que es la vida, que es que tu compañero, tu amigo, tu familiar se encuentre bien y con vida. Las personas se solidarizan y se unen en un clamor. También pueden unirse monetariamente, espiritualmente. Todo cambia. Las personas se vuelven a ser uno en Jesús. Se reflexiona en la eternidad. ¿Qué pasaría si me voy? ¿Qué pasaría si lo pierdo? Se reflexionan muchas cosas. También algo de lo bueno que nos ha dejado esto es que se abrieron las redes del Evangelio. Se transformó las fronteras, se traspasaron las fronteras como no tienen idea. Nos escuchan en otros lugares del planeta, cosa que no sucedía antes. Creo que en China ven la transmisión de mujeres, ¿verdad? Sí, desde China tenemos a alguna mujer ahí conectada. Recordemos que la iglesia somos nosotros. No son cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia de Cristo que se conforma y se unifica en ruego, en súplica y en petición. En cada casa se ha levantado un altar de oración, de alabanza y de búsqueda del Señor Jesús. Una palabra que nos fue dada el fin de año y que nos trajo refresco a nuestras vidas se encuentra en Jeremías 29:11 y en la Nueva Traducción Viviente dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué pasa cuando no los vemos? ¿Miente el Señor? No lo creo. No creo que esto suceda. Rosy, ¿podrías hablarnos un poquito de este tema? Sí, con mucho gusto. Vamos a analizar un poco acerca de este interrogante que puede surgir en nuestro corazón cuando pasamos estas situaciones difíciles, sabiendo que tenemos una promesa de parte de Dios, pero todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es lo contrario.
Entonces el Señor nos mostraba este pasaje. Acompáñenos usted ahí en Jeremías 31, vamos a 33. Jeremías 33, del 1 al 3. Vamos a analizar estos versículos y vamos a leerlo primeramente. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y estamos viendo aquí este pasaje, principalmente el versículo 3, que dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no sabes. Lo hemos aprendido muchos de nosotros desde que éramos niños, pero el Señor nos llevaba a meditar y ver un poco acerca del contexto de este pasaje. Y en el verso 1 podemos encontrar que Jeremías se encontraba preso en el patio de la guardia. Él estaba preso cuando Dios se le manifiesta y Dios no le dice, oye Jeremías, he visto que estás preso, he visto que estás sufriendo, que te tienen aquí preso en este patio. Y yo reflexionaba acerca de esto y digo, o sea, Jeremías ni siquiera estaba en una celda, pues resguardado del sol, ¿verdad? Ahí de las inclemencias del tiempo, sino que lo tenían ahí. Sin embargo, Dios se hace presente ante él y dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Diciéndole a Jeremías, Jeremías, yo no estoy ajeno a lo que estás pasando, ni cómo te encuentras en este momento, pero yo soy Dios, el Todopoderoso, el que con sus manos formó la tierra y la estableció, la sostiene. Pon tus ojos en mí. Y ese es el mensaje a través de esta lectura que el Señor hoy nos quiere dar. Aunque estés preso, aunque estés en un desierto, aunque estés en esa situación difícil, quizás con COVID-19 en tu hogar, en alguien que amas, o en tu misma persona, sabes, lo primero que el Señor nos llama a hacer es poner nuestros ojos en Él, en su poder, porque cuando quitamos la mirada de nuestras dificultades, de nuestras presiones, estamos haciéndolo bien, estamos empezando a caminar precisamente no solo en la promesa, sino con el Dios que nos dio la promesa. Y entonces analicemos, mira, seguimos viendo en el mismo capítulo 2, dice, después de decir el Señor, ¿quién es Él? En el 3 dice, clama a mí y te responderé. Entonces aquí estamos encontrando un orden en que es uno, sí estamos en esas pruebas y dificultades, ponemos nuestros ojos en el Señor, en su poder, en que para Él no hay nada imposible, y después dice el Señor, clama a mí, y como consecuencia de que tú clames a mí y me busques, yo te voy a responder. Y aún te haré conocer cosas grandes que están ocultas, que necesitas saber, que necesitas decodificar este mensaje para poder salir de esta condición, para poder recibir la promesa. A veces nos quisiéramos saltar los procesos, a veces quisiéramos que las dificultades se terminaran en un momento con oraciones mágicas, pero sabes, cuando nosotros confiamos en el amor de Dios, en la bondad de Dios, sabemos que los procesos son necesarios, porque todo crecimiento tiene que pasar por un proceso. Para todo ascenso en la vida tiene que haber prueba para ver si estamos capacitados para lo que viene. Y esta es la manera en que Dios nos capacita. Él no provoca las situaciones adversas porque Él es un Dios bueno, pero esas cosas adversas de las cuales no estamos exentos, ninguna persona, al estar en esta tierra, es el tema de este día. Dios las transforma para bien. Entonces caminemos en esa verdad que hoy nos muestra la palabra. Si estamos en dificultades, no lo vamos a negar, pero pongamos nuestra mirada en Dios, clamemos a Él
y Él nos va a restaurar. Y después de esto, ciertamente si analizamos este pasaje en casa, vamos a ver que después de esto vendrían todavía más cosas malas. A partir del verso 4 vienen más cosas que van a suceder y mucha gente moriría. Ahí está escrito, pero resurge la promesa, la seguridad que nos da nuestro Dios de decir, pero después que pase, yo los voy a restaurar, yo los voy a sanar, yo voy a traer medicina y los volveré a establecer como les prometí. Y esa es la promesa que hoy Dios nos está recordando. Sus planes para nosotros son buenos, a pesar de lo que estés haciendo, de lo que estés pasando, y es precisamente un poco acerca de este proceso que se dio en nuestra vida, del cual te vamos a hablar en este momento a través del testimonio que nosotros vivimos como familia a través de pasar por esta prueba que está de moda, COVID-19. En la ocasión anterior que pude compartir con ustedes la palabra de Dios, Dios nos dio un mensaje que les transmitiéramos, y era el amor de Dios, pero nunca me imaginé que hubiera una segunda parte. Y esa segunda parte inicia con un testimonio de vida. A mí me da esta enfermedad que se llama COVID-19. Se me detecta el día 19 de diciembre. Yo creo que me contagié como por el día 12, yo creo. Ya empezaba con síntomas. Voy, me hago la prueba. Y no lo hablo y no lo digo como un pesar. Van a ver qué maravilloso es Dios en la vida de nosotros. Le notifico a mi jefe que quien insistía que me la hiciera por cuestiones laborales, que es algo positivo, y mi primer impacto es, ¿qué hago? Y le hablo, me contesta, digo, jefe, salí positivo. Y su primera respuesta hacia mí fue, no te preocupes. ¿Sabes qué hice? No me preocupé. Dije, Señor, qué bueno eres. No te preocupes. Y empezó de ahí hacia adelante todo un trayecto de enfermedad muy fuerte. Pude contactar, gracias a Dios, a un doctor vía videollamada que nos recomendaron unas personas que queremos mucho, y estuve en tratamiento con él. Me indicó algunos medicamentos, y durante todo ese transcurso de los primeros días le hablaba una vez en las mañanas y me decía que tenía que hacer videollamada porque él tenía que verme físicamente cómo me encontraba, pero que me tenía que comprar un oxímetro, cosa que ya la había comprado también. Entonces me estaba tomando la saturación cada media hora, cada hora, dependiendo. Y cuando me lo empecé a tomar aquí en la casa, empecé como con 89, más o menos. Empezaron a transcurrir los días. Le hablé 2-3 veces al doctor y me decía cómo se siente. Sorprendentemente yo me sentía bien. No tenía falta de oxígeno, según yo. No tenía la ansiedad de respirar porque lo podía hacer. No me dolía la espalda, no me ardía el pecho, no me pasaba nada de eso. Pero en el oxímetro marcaba que yo llegué a tener una oxigenación hasta del 56%, siendo lo normal el 97%. Cuando el doctor se da cuenta que yo estoy por abajo de 85, su primera pregunta fue, ¿no lo están viendo mal? ¿No está al revés? Porque aparte de tomar la oxigenación te da tus pulsaciones por minuto. Y él veía que estaba yo en 90. Dice, no, usted tiene 90 y sus pulsaciones están por debajo, por los 70, que es lo que debería de más o menos estar el cuerpo humano. Y pues no, le decía, no doctor, es que aquí dice que es el oxígeno y aquí son las pulsaciones. Y le poníamos el aparatito enfrente y como que no lo convencíamos. Entonces mi hija Isamar le preguntó a una amiga que tiene
que es enfermera y que se dedica ahorita a lo del COVID. Oye, estoy viéndolo mal, me dice esto, parte de arriba esto y me da estos datos, dice esta en la otra parte y me da estos otros datos. Dice, no, está bien. El que se equivoque es tu doctor, no lo debe estar viendo bien. Explícale lo que dice aquí y explícale lo que dice aquí. Ya le explica y el doctor dice, no, pero usted tendría que tener los dedos morados, uñas azules, labios morados, y no. Y para sorpresa de la ciencia médica, nunca tuve eso. Pero sí, mi oxigenación llegó a bajar hasta el 56. Durante el transcurso que fue bajando, pues mi esposa se preocupó, mis hijos se preocuparon, estábamos en angustia total, y yo postrado en la cama, con temperatura, sintiéndome mal, sin ganas de comer. No probé bocado por más de 4 días, 4 semanas yo hubiera muerto. Por 4 días no probé bocado. Y el doctor me decía, es que tiene que comer. Y pues poco a poco empecé a comer. Pero durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas. Me sentí bendecido, me sentí cuidado, me sentí amado. Mucha gente preguntaba cómo estaba. Mis hijos, cuando empezaron a buscar el oxígeno, porque yo empecé a necesitar oxígeno como 2 días después o 3 de que me enteré que tenía el COVID, sufrieron porque no encontraban dónde o con quién conseguir un tanque de oxígeno. Estaban viendo el alquilar uno, juntaron sus becas que les había dado en su escuela y gracias a ello tuvimos un poco de solvencia económica en ese momento, porque un amigo de la familia, muchos lo han de conocer, que es el Chicken, contactado por mi sobrino Isaac, trajeron un tanque de oxígeno. Llegaron como a la 1 de la mañana el Chicken y su papá, y fue una gran bendición esa noche, porque esa noche una amiga la amiga que les platico de mi hija le decía, ya háblale a una ambulancia, llévate a tu papá al hospital. Y pues yo les había dicho que no lo hiciera. Yo quería estar aquí en la casa, yo me sentía bien. Aunque el aparato dijera que no, yo me sentía bien en ese momento. Ya llegó, me revisó, tiene conocimientos de medicina, me instaló el oxígeno y oramos un momento. Después de ello, cuando él se va, yo me quedé con la oxigenación en 90, pero siendo prudente porque me trajo 2 tanques, uno con poco de oxígeno que fue el que me puse, el otro venía vacío, porque obviamente alguien lo había ocupado. Lo bajé a la mitad de lo que él me lo había dejado, pensando que no me iba a durar toda la noche. Dije, pues más vale respirar en 85, 86 que a 91, que bajar hasta 56. Y sí, me duró. Y el día siguiente mis hijos se fueron a conseguir más oxígeno. Gracias a Dios lo teníamos algo cerca de la casa. Fueron, se formaron. Pero yo me sentí bendecido. En ese trayecto que ellos estuvieron allá, llegó gente de parte del trabajo. Me trajeron un tanque de oxígeno también un poquito más amplio, más grande, lleno. Pude tener el oxígeno a tiempo. Me empecé a sentir triste porque cuando me lo trajeron eran como las 3:30 de la tarde. Mis hijos habían ido como desde la 1. 12:30. Como 12:30 se fueron a formarse y regresaron después de las 7 de la noche. La angustia de no saber dónde están, qué está pasando. Tú en cama, no puedes salir. Es horrible. Pero llegaron y ya tuve un tanque mediano, 2 chicos, y así empezó la travesía de ir y comprar oxígeno. Y empezamos con los fondos que ellos tenían, con el poco dinero que yo tenía. Y al día siguiente tengo la bendición que mi papá agarró y me consiguió otro tanque. Tenía 2 tanques medianos, 2 chicos. Se llenaban casi diario porque tenía que tenerlo todo el día, toda la noche. Fue un gasto impresionante.
pero Dios empezó a proveer. Me empezaron a caer depósitos de gente inesperada. El primer depósito que tuve fue de mi jefe. Posterior a ello fue el jefe de mi jefe. Fueron mis compañeros, mis familiares, mis hermanos, mucha gente que nunca pensé que estuviera al pendiente de mí. Dios le tocó y no fue por mí, fue gracias a que Dios puso en sus corazones amor hacia mí. Ahí hablamos de la transformación de las cosas, nos ayuden a bien. Mucha gente volteó, mucha gente estuvo orando por mí. Hay tanta gente que no conozco y que oró por mí, que viven en Estados Unidos, unas que viven en Brasil, en la República Mexicana, muchísima gente oró por mí. Sé que muchos de la iglesia, si no es que todos oraron por mí, les agradezco mucho, Dios les bendiga. Esas manifestaciones de amor no se dan por cómo soy yo, ni quién soy yo, sino por a quien ven reflejado a través de mí y quien les toca el corazón, que es Dios. Dios hace que todo esto suceda, no es el hombre, no soy yo. Y continúo con lo que les estoy platicando, porque es muy, muy interesante lo que pasó después. Yo caigo en cama, ya no me puedo levantar, sé que Dios me está bendiciendo en una forma. Gente que quiere mucho a mis hijos y por ende me quieren a mí, empezaron a preguntarles cómo está tu papá. Hubo quien dijo, no, Isra no, que no le dé el COVID. Hubo variedad de manifestaciones y de provisión del Señor. Yo pensaba, bueno, pues tenemos algo en la despensa, vamos a salir adelante unos días, me voy a recuperar rápido, pero la verdad no pasaba eso. Empezó a llegar provisión del Señor. Pensábamos que nuestra cena de Navidad pues no se iba a hacer, y no porque no quisiéramos, sino por mil cosas, sino porque pues no podía salir a traerla, no podíamos salir a buscarla. Pero ¿quién creen que nos la mandó? Dios. Utilizó a una de sus hijas. Y en ese mismo día, Dios utilizó a otro de sus hijos. Y tuvimos doble cena, que tuvimos que racionar una para el fin de año y otra en Navidad. Era demasiada comida, perdón, nada más rápido, porque me llena el corazón. Era sorprendente, hermano, sorprendente. Ver cómo llegaba despensa, mandaban, impresionante, hasta regalos llegaron, o sea, regalos literalmente envueltos. Y estábamos en tanta angustia en ese momento, en tanta tristeza, que nadie hubiera tenido cabeza para nada de ello. Pero como yo le dije a mi esposo, Dios conoce tu corazón tanto que Él toma las cosas buenas, porque para este Señor que ven aquí, esas fechas son tan importantes, o sea, tan importantes para que esté la familia. Y siempre, desde que cada uno de sus hijos nacieron, siempre está el regalito, el detalle. Y para él era muy fuerte, muy, muy triste no poder pasar en ese momento como se acostumbraba, con los planes que ya tenías para reunirnos y demás, y estar en esa condición. Sin embargo, hasta en esos pequeños detalles, Dios tuvo cuidado de suplir y de bendecirnos. La despensa se llenó, de verdad había cajas que ya no cabía dónde meter tanto, y yo veía que mi esposo como él se conmovía, y fue una cosa realmente sorprendente, porque nunca pedimos a nadie, nunca, solamente esperábamos en Dios, que esos depósitos llegaban de manera milagrosa. Así es. Y durante todo ese trayecto, pues yo seguía enfermo. Yo me sentía mal, mis hijos me veían mal, y eso me ponía muy triste. Llegó un momento que yo nada más abría los ojos porque que medicamento a tal hora, que medicamento a las 2 de la mañana, que nebulización a las 4, que revísate el oxígeno, que el otro medicamento a las 6. No duermes, no comes,
es devastador esto. Y estaban al pendiente de mí. Gracias, Rosy. Gracias, hijos. Los quiero, los amo. Gracias a toda mi familia. Gracias, Iglesia de Cristo, porque me llevaron en sus oraciones. Y durante esos momentos tan fuertes que yo viví, que hubo momentos que yo sentía que pues sí, ya no iba a pasar de ese día. Yo le platicaba a mi esposa que no sé si fue una alucinación, fue un sueño, pero yo veía familiares que ya han fallecido y venían hacia mi mente, venían como flashazos y los veía. Y no lo tomé ni como raro, fui y le conté a mi esposa, le dije, ¿sabes? Acabo de ver o imaginarme a tal persona y a tal persona, a mi tía que ya no está, y pues no sé qué quiera decirme Dios con esto. Después entendí que lo que yo tenía era algo mortal, era algo para que yo dejara de existir ya. Pero la gracia de Dios se mostró en mi vida. No puedo seguir siendo como era, porque Dios me permitió quedarme para un propósito. Y ese propósito está bien marcado y nos lo marcó a todos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No puedo dejar de hablar del Señor en este momento ya. Mi compromiso es con Él, porque Él me permitió seguir con vida. Todo lo que Él hizo, todo lo que movió y sigue moviendo. No tiene mucho, todavía nos llegó despensa. No tiene mucho todavía. La semana pasada íbamos al súper. Poco, lo último de la quincena. Había ido a una terapia ya de rehabilitación pulmonar y juntamos como 600 pesos para pasar al súper y pues vamos a comprar algo. Y en eso reviso mi teléfono porque sonó y un depósito de 1,000 pesos. Y yo así de, ¿y ahora quién? Y pues no me sorprendió porque Dios ya me había sorprendido mucho y yo así de, mi primera reacción no es preguntar quién, sino agradecerle a Dios. Cada depósito conmovía mi alma, mi corazón de agradecimiento. No hay palabras para expresar lo que se siente. Cada cosa que llegó fue maravilloso. Y todo esto fue pasando, pero la gracia de Dios jamás. Tomando otra vez un poco el tema desde el inicio, los doctores estaban azorados porque lo que yo tenía no era para como ellos me veían. Fui con 2 neumólogos, fui con una persona que es doctor también, es una doctora que te da el pase para que tengas sí o no una rehabilitación pulmonar. Y los 3 me preguntaron, ¿cómo le fue en el hospital? ¿Lo entubaron? Porque veían las placas, cómo iban, las tomografías que me habían tomado, y me decían, es que no es posible. La placa se las llevé a la doctora que les comento del CRIF. Un día después, primero me examinó, porque se me habían olvidado. Y me dice, pero tráigame las placas porque es importante. Pero lo voy a examinar y todo, ya me escuchó los pulmones, me hizo una prueba física, me dijo, sí es candidato, pero tráigame las placas. El día siguiente se las llevo, las ve, y me dice, ¿cuánto tiempo estuvo en el hospital? Y yo, no. ¿Cómo? ¿No lo entubaron? No. Sí, es increíble. Una amiga de mi hija, que es enfermera, a la cual estuvimos consultando, más bien ella la estuvo consultando todo el tiempo, cada 15 minutos creo que la molestaba a la pobre chica, pero ella con mucho amor le tuvo paciencia y la escuchó. La que le dijo, ya mándalo al hospital, que luego tengo una plática con ella, tomó mi caso y lo presentó ante sus maestros. ¿Saben qué le preguntaron? ¿En qué piso está esta persona? Ella trabaja en todo lo que es COVID. Y le preguntan, ¿dónde está? No, pues no está aquí. ¿Ya falleció?
No. ¿Está entubado? No. Está en su casa. Imagínense, la ciencia médica no puede creer lo que el Señor hace. Es increíble. No hay forma de no decir que Dios es grande. Hay cosas que a lo mejor estoy omitiendo y que no llegan ahorita a mi mente, pero creo que Rosy tiene varios puntos también para darnos. Sí, bueno, uno de ellos es poder compartirles un poco, pudiera yo, desde la perspectiva de nosotros como familia, como que estuvimos a su alrededor, ahí junto a él, con esta angustia y esta zozobra, porque cuando ves a tanta gente caer, tantos aún inclusive de nuestros hermanos que ya no están con nosotros, y recuerdo muy bien que en esos mismos días, mientras veíamos la bondad de Dios hacia nosotros, su misericordia, que se enteraban 2 personas que él había conocido, uno de ellos bajo su subordinado a él, habían fallecido, más fuertes, más jóvenes, y eso empezó a hacer en él una mayor, un mayor entendimiento de qué era lo que había sucedido, qué estaba sucediendo, y después empezamos a tomar todas las partes. Nuestros hijos también nos empezaron a comunicar su sentir, lo que Dios les iba mostrando, lo que Dios les iba diciendo cuando ellos clamaban, porque todos a nuestra manera clamábamos, le pedíamos al Señor, aunque nos hacíamos fuertes, ¿verdad?, en esos momentos, para poder fortalecerlo a Él también, pero había una angustia y una zozobra en nuestro corazón, porque esto era para muerte. El Señor así nos los mostró, pero así que al igual que Ezequías, que le extendió el Señor la vida cuando se le había terminado, pero él se vuelve a Él de todo corazón y el Señor le concede más años. Y el Señor nos había hablado y nos había advertido desde antes, pero no habíamos entendido, tampoco nos metimos a preguntarle, Señor, ¿qué es esto que nos estás mostrando? ¿A qué me refiero? La Navidad pasada, exactamente hacía un año, que habíamos tenido una experiencia, y voy a citar a mis suegros que están por ahí, también conectados en este momento. Estábamos en la cena de Navidad y mi suegro dio gracias a Dios, pero en ese momento vino un fuego del Espíritu, que quienes sabemos que cuando cae el Espíritu se nota, y mi suegro empezó a profetizar y a hablar lenguas. Y él tenía una gratitud en su ser, un sentimiento tan profundo de darle gracias a Dios porque estábamos todos juntos, pero él dijo algo que a nosotros se nos había olvidado, que ese es la próxima Navidad, la próxima fecha como tal que pasaríamos, ya no estaríamos juntos. Y eso, algunos familiares, su hermano de mi esposo lo recordaba y lo tenía presente, y ellos también estaban en angustia, monitoreando todo el tiempo, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Y fue un momento en que toda la familia se unió. De parte mía, de parte de mi esposo, nos unimos en un clamor a pedir a Dios misericordia. Pero claro que sabemos que no estamos exentos. Y era mucha angustia, pero dentro de eso, el Señor actuando, el Señor mostrándonos que Él tenía el control de todas las cosas. Y cuando nos rendimos a Él, cuando le pudimos expresar, en mi caso yo, Señor, yo no sé lo que va a ser para mí, porque era tanta la convicción de que mi esposo iba a faltar, que yo le decía, Señor, es que no sé, ni siquiera puedo pensar qué voy a hacer yo cuando entre a esta habitación, cuando vea sus cosas. O sea, era una convicción tan real de lo que se venía, que yo solamente le decía, Señor, sosténme, Señor, tú me dijiste que yo me quedara con mis hijos. Yo no tengo un trabajo, no tenemos los grandes ahorros. Yo no sé, Señor, qué va a suceder conmigo, con mi familia, pero mi confianza está en ti.
Mi confianza está en ti. Mis hijos te pertenecen, nuestra vida es tuya, Señor, y así será. Señor, tu voluntad es perfecta y sabemos que esa es una lucha dentro de nosotros, por decirle a Dios, Señor, tu voluntad es la perfecta, aunque no quisiéramos muchas veces que la voluntad de Dios se cumpla, pero lo pasamos. Y recuerdo que ese 24, pues mis hijos de repente habían estado muy movidos y de pronto ellos también se empezaron a sentir un poco mal, y teníamos una cena preparada, cosas que Dios nos había enviado, y él pues no pudo probar esa cena todavía con el oxígeno ahí, y a mis hijos no les sabían las cosas, otros no olían, y fueron cosas que aún a pesar de todo eso tuvimos tanta gratitud de estar juntos y tan agradecidos, porque mi hijo, el que más nos preocupaba por la situación, una situación delicada que tuvo de salud, no tuvo absolutamente nada, ningún síntoma, nada. El Señor lo fortaleció, nos dio esa paz, esa tranquilidad, y hoy por hoy podemos decir, Señor, gracias. Gracias por cada persona. Algo que el Señor le mostró directamente a mi hija Isamari, bajaron, nos compartieron cuando pasó lo más difícil, cuando empezamos en una etapa de recuperación ya, fue que el Señor le dijo sí, sí, porque yo vi el clamor de sus padres, porque mis intercesores se levantaron, porque su corazón se volvió hacia mí, porque me han servido fielmente, y yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios bueno, y a pesar de todos nuestros errores, hermanos, de todos los faltos que podamos ser delante de nuestro Dios, Él todo lo obra para bien, lo transforma para bien. No estamos exentos, pero estamos seguros que la bondad de Dios está derramando sobre la tierra, sobre la iglesia y sobre todos aquellos que quieran recibir y aceptar el regalo en nuestro Señor Jesucristo de salvación en todos los aspectos. Estuvimos en ese tiempo, pero pudimos ver una cosa, que lo más importante es la preservación de nuestro espíritu, de nuestra alma, porque esos se van a una eternidad. El cuerpo se desgasta y ahora o más tarde este cuerpo va a quedar aquí, pero el alma, el espíritu tienen que ser renovados, tienen que alinearse a Dios, porque esos van a una eternidad. Así que no nos preocupemos, no te preocupes tanto si estás en ese momento. Confía en Dios, pon tus ojos en el Señor, ve que Él es poderoso para sacarte de esa situación y pregúntale qué es lo que nos quiere enseñar, porque ha habido muchas cosas que Dios nos ha enseñado, y yo quiero darle otra vez la palabra a mi esposo, porque quizá todavía hay algo que a él le falta por compartir. Sí, y viene a mi mente que durante todo eso que podría decirse que es malo, que en verdad para mí trajo grandes aprendizajes, grandes cosas, me trajo comunión con Dios primeramente, me trajo también el poder escuchar a mis hijos. Yo pensé que conocía a mis hijos y me di cuenta que no sabía ni qué querían. Entonces me di el tiempo de escucharlos, de estar con ellos durante un tiempo que pues yo me la pasaba sentado con oxígeno en un sillón. Los fui llamando uno por uno y los quise escuchar, porque a lo mejor era la última vez que los escuchaba. Quería saber qué pensaban, qué sentían, qué querían, y proyectarme yo cómo los iba a ayudar, qué tenía que hacer. Entonces también entendí que el Señor es quien los cuida, no yo. Pero también los conocí y los entendí un poco. Y creo que nunca se es demasiado tarde para escuchar a un hijo. Y algo que no sé si lo comenté o no, pero mediante la alabanza, la adoración, la exaltación a Dios, fue como yo empecé a mejorar. Yo estaba postrado alabando al Señor. Hay unos cantos que me encantan y que siempre escucho en Spotify y los repito, me los sé de memoria.
Y esa vez me postré, estuve cantando, sube mi oxigenación, bendigo a Dios, lo glorifico. De ahí en adelante yo sabía que me iba a quedar, pero algo tenía que hacer. Y eso que tengo que hacer es darle la gloria y la honra a Dios, porque es para Él, no es para el hombre, no es lo que hicimos, no es lo que soy, sino lo que Él hace. Y hermano, no lo dudes. Si tú oras con fe, si tú lo crees, eres sano. Tu familiar va a sanar. Y me encantaría que tomáramos este tiempo para una pequeña oración de gratitud y también de sanidad para tus seres que a lo mejor están padeciendo alguna enfermedad, no necesariamente a COVID. Hay muchas cosas que aquejan a la humanidad. Pongamos todos en las manos de Dios, quien murió por nosotros, quien cargó todas nuestras enfermedades y por Él somos limpios. ¿Podemos empezar con la oración, Rocío? Amén. Oremos. Oremos, Padre, venimos delante de ti, Señor, gracias, Señor, con la porque convicción, tú eres bueno, con la Señor, experiencia porque para siempre es de tu misericordia. grandeza, Señor. Gracias, Nosotros Señor, por te tu amor. conocemos. Gracias, Tu iglesia Padre te eterno, porque tú conoce, me Señor. Tú eres demuestras el Dios que hace maravillas. a mí Tú tu eres amor, el Dios, Señor, que haces es tan brotar extenso, agua Señor. de la piedra. Tú Me eres encantaría el que Dios todos los que hace demás descender lo pan del puedan sentir, cielo, Señor. Yo sé, Señor, El que tú envió a tienes un su Hijo, propósito, Padre. amado, su único Bendice, Hijo. Señor, a cada uno de Señor, los por que tanto están pasando amor que por nos alguna tuviste a dificultad, nosotros. Padre. Y Dales es amor, en dales ti que hoy ponemos nuestros dales paz, ojos. Señor. Es en ese Dales confianza, sacrificio Señor, en ti, Señor. de Tú Jesucristo que puedes hacer nosotros las hoy cosas, Señor, y ponemos en ti nuestra son sí, mirada en son nuestra amén, fe, Padre. Señor, Declaramos sabiendo que tú sanidad, eres Padre el eterno, único dador en de la cada vida, una de las sabiendo que personas tú eres que el estén en único este que has momento, soplado Señor, el con salud aliento que quebrantada, respiramos, Padre, Señor. con corazones Y escrito está quebrantados también, Señor, que por con tu su alma llaga, triste, por la Padre. llaga de Cristo Declaramos hemos sido sanidad, Padre, en el sanados, nombre de Jesús, que por Padre. las heridas Te agradezco abiertas tanto, del cuerpo Padre, de que tú nuestro eres bueno, Señor Señor. Jesucristo Muchas gracias, brotó Señor sanidad, Jesús. Muchas brotó gracias, medicina Padre para eterno. nosotros, Bendito porque eres, tu amor Padre es eterno. para siempre, Bueno Señor. eres, Señor. Te bendecimos Bendito y seas te por pedimos, siempre y para Señor, siempre, que Padre. obres para bien todas las Declaramos situaciones que sanidad, nuestros Padre, hermanos en el estén nombre de pasando. Jesús, Señor. Si hay alguna Declaramos, persona, Señor, Señor, paz. que no te ha Declaramos, conocido Señor y que Jesucristo, escucha este mensaje, perdón, que Señor, reciba en el esperanza, nombre de Jesús, que Señor. reciba una Sea buena hecho, noticia Padre. de que tú Bendito puedes hacer eres, milagros, Padre eterno. que tú no Gracias, estás Señor limitado, Jesús. Señor, como la Gracias, Padre ciencia. eterno. Tú no estás Bueno eres, limitado, mi tú Señor. eres el Todopoderoso Santo eres tú, Padre. que creó nuestros Gracias, cuerpos de la Muchas tierra y gracias, sopló Padre aliento de eterno. vida, Señor. Santo Te eres pedimos Padre que tú eterno. soples Sé vida. con nosotros Te pedimos todos que los tú días de soples, nuestra vida, Señor, Señor. oxígeno Toma el control, espiritual, Señor, que nos Sopla levante, vida, Señor, que en levante cada a las una de personas, Señor, que que se pudieran refugien estar mal, en ti Señor. en este momento, que Bendito tú les seas, Padre. sanes en el Bendito nombre de eres, Cristo, Señor, Gloria a ti, por Señor. el sacrificio Gloria a de tu nuestro santo nombre, Señor y Padre porque en eterno. su cuerpo fueron Gracias, llevadas Señor. todas las enfermedades Gracias, y Padre todos los eterno. dolores, Padre. Hay Bendito medicina eres, Padre. para la herida, hay medicina para esos cuerpos, Gracias. Señor. En el Gracias nombre por de todo, Jesús. Gracias, Confesamos, Santo Espíritu Señor, de Dios. que así es, Bendito conforme a tu seas. perfecta voluntad, Gloria a ti, y te Padre eterno. agradecemos Gracias, que Señor, tú por tu eres bueno, sacrificio, que Padre. tú eres Gracias, hermoso, Señor. y Te tu amamos, bondad y Señor. tu misericordia Gracias, Señor son Jesús. para siempre, Señor. En el Gracias, nombre de Padre. Jesús. Amén. Amén. Y si quieren saber un poco más, podemos invitarles un cafecito en la casa. Ya estamos bien, todo está bien. Y les terminamos de contar bien la historia. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la palabra que trajo a nuestras vidas, una palabra de edificación, una palabra que conforta nuestros corazones, que nos alienta a continuar en estos tiempos. Damos gracias al Señor por la familia Zarco, porque es un testimonio vivo y real del poder de Dios. Gracias, familia, les amamos. Así es, gracias al Señor por esa palabra puntual a nuestro corazón, que ha confrontado, que ha edificado y que ha ministrado nuestra vida. Pues bueno, sigamos adelante, familia, con el propósito de nuestros ayunos. Sigamos atentos a las redes sociales en donde nos informan los eventos que está llevando a cabo la Iglesia Monte de Sion. Les amamos, les enviamos un gran abrazo y bueno, sigamos conectándonos con el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Recuerden que también tenemos para este viernes velada con las mujeres y varones.
Recuerden que tenemos también las reuniones con los niños, los sábados a las 6 de la tarde, los jóvenes, el día domingo a las 10 de la mañana el tiempo de oración y a las 12:30 nos conectamos todos para estar en un mismo sentido. Así es, qué bendición. Bendiciones. Dios les bendiga, les amamos.